Las fuerzas especiales son las unidades militares de élite mejor entrenadas y más especializadas de los ejércitos de los países alrededor del mundo. Suelen ser unidades pequeñas y versátiles con capacidad de operar en condiciones extremas. A continuación te mostraremos las fuerzas especiales mejor preparadas del mundo. Algunas de ellas muy conocidas, pero otras han realizado operaciones extremadamente importantes para sus países sin conocerse apenas sus éxitos. Número 14. Kopaska, Indonesia. Los Kopaska son la fuerza de élite de la Armada de Indonesia y se puede decir que son el equivalente a los Navy SEALs de Estados Unidos, reclutándose a su personal de los marineros de la Armada. Se dedican a rescatar prisioneros, hacer operaciones anfibias, demoliciones submarinas, asaltar barcos enemigos, operaciones antiterroristas, entre otras actividades. Están capacitados para hacer operaciones en aire, tierra, mar y bajo agua. Como en otras fuerzas especiales, el reclutamiento es duro. Hay que pasar por pruebas de cualificación física, de resistencia al agua, de aptitud subacuática y pruebas psicológicas especiales. La última fase del entrenamiento es llamada Semana del Infierno, en la que los aprendices tienen que demostrar una resistencia humana por encima del promedio. Este entrenamiento es similar a los Navy SEALs estadounidenses. De hecho, los Kopaska y los Navy SEALs han realizado ejercicios conjuntos en el pasado. Esta fuerza especial participó en la Operación Tricora para anexarse el territorio holandés de ultramar de Nueva Guinea neerlandesa en 1961 y 1962, en la confrontación de Borneo con Malasia de los años 60 o en la insurgencia de Aceh de 2003 y 2004. Otra fuerza especial destacada de Indonesia son los Kopassus, especializada en contraterrorismo, contrainsurgencia, recopilación de inteligencia y reconocimiento. Obtuvo fama internacional con operaciones como la liberación de rehenes del vuelo 206 de Garuda, Indonesia. Número 13. Fuerza de Guerra Naval Especial, España. Fue establecida en 2009, cuando el país combinó varias unidades de la Armada Española en un solo cuerpo combativo. Está compuesta por la Unidad de Difusores de Explosivos Especiales, la Unidad de Buzos de Combate Especiales y la Unidad de Operaciones Especiales, que en la práctica es su antecesor táctico y modelo a seguir para la conformación de este cuerpo. Ha sido desde su fundación una de las fuerzas especiales más respetadas de Europa. Es la Fuerza de Operaciones Especiales de la Armada, especializada en operaciones en ambiente marítimo, terrestre y de litoral. Por ello, sus funciones principales son la búsqueda y el rescate en combate, el abordaje de barcos, el buceo en combate, la inserción aérea y marítima y la lucha contra el terrorismo marítimo. A pesar de su corta edad, la FGNE ya ha participado en algunas misiones internacionales importantes. Una de las más importantes fue en el secuestro del pesquero español Alacrana por piratas somalíes en octubre de 2009. El medio de transporte fue recuperado por España tras un rescate valorado en casi $4 millones a los 47 días de iniciado el secuestro. Si bien fue una experiencia agridulce para este cuerpo de seguridad, que no logró su objetivo de liberar la embarcación por su cuenta, consiguió la captura de 2 de los piratas en pleno operativo y la recuperación a través de la fragata Canarias con ayuda de otros cuerpos de seguridad europeos. Número 12. La 89ª Brigada Oz, Israel. Es una brigada de las Fuerzas de Defensa de Israel dedicada a operaciones especiales. La palabra Oz en hebreo significa coraje, por lo tanto, traducida al español es la Brigada Coraje. Fue establecida en 2015, siendo la más reciente de esta lista. Nació como la integración de 4 equipos de élite del Cuerpo de Infantería bajo un solo mando, cuyo propósito a futuro era establecer las bases del pensamiento operativo y táctico con miras a desarrollar una nueva doctrina de guerra. Los equipos que dieron origen a la Brigada Oz fueron el Egos, tradicionalmente parte de la Brigada Golani, Duvdevan, anteriormente de la Brigada de Paracaidistas, Rimón, la unidad de guerra del desierto anteriormente asociada al Comando Sur, y Maglan, la fuerza de cohetes adjunta a la División 98. Está compuesta únicamente por unidades de operaciones especiales de infantería eliminadas de sus estructuras de cadena de mando anteriores para crear esta nueva formación táctica. Ya que su fundación es reciente, no ha tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades a nivel internacional. Igualmente, sigue siendo más reconocido a nivel internacional el trabajo de la israelí Shayetet 13.
Número 11. Fuerza de Tarea Conjunta 2, también conocida como JTF-2, Canadá. Es una fuerza de operaciones especiales de élite de las Fuerzas Armadas canadienses, sirviendo bajo las órdenes del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Canadá. Es mundialmente conocida por su naturaleza altamente reservada. Fue formada en 1993 para operaciones antiterroristas, tanto dentro como fuera de las fronteras canadienses. Se sabe que JTF-2 suele trabajar con otras fuerzas de operaciones especiales de renombre internacional como Delta Force, SEAL Team 6, British SAS y British SBS. JTF-2 solo ha reconocido la muerte de un miembro. Se trata del cabo mayor Anthony Klumpenhauer, quien murió en 2007 después de caerse de una torre de comunicaciones en Afganistán. En 2010, una investigación reveló que había quedado inconsciente por una descarga eléctrica. A pesar de no tener tanto tiempo, la JTF-2 ha estado involucrada en varias operaciones en Haití y Afganistán. Su despliegue en Afganistán tras la declaración estadounidense de guerra contra el terrorismo en 2001 fue tan secreta que ni siquiera el primer ministro de Canadá fue informado sobre los movimientos de esta unidad. Se cree que la JTF-2 llevó a cabo una operación conjunta con el SAS durante la Guerra Civil de Libia en 2011. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades canadienses, pero es una posibilidad de la que se ha hablado. En agosto de 2021, las operaciones de la unidad se desplegaron para evacuar al personal de la Embajada de Canadá en Kabul tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán. En mayo de 2022, el primer ministro Justin Trudeau visitó Ucrania para mostrar solidaridad junto con miembros del gabinete. Como medida de seguridad, el jefe de gobierno canadiense fue custodiado por miembros de la JTF-2 durante su estadía. Número 10. GSG-9. También conocido como Grupo de Protección Fronteriza 9, Alemania. Es la unidad táctica de la Policía Federal de Alemania. Entre sus tareas están el rescate en el escenario, antiterrorismo y arrestos de alto riesgo. También son conocidos por desarrollar nuevos métodos para efectuar este tipo de misiones. La unidad se estableció en respuesta a la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, durante la cual 11 ciudadanos israelíes fueron asesinados junto con un oficial de policía alemán. Con esto, los alemanes se dieron cuenta de que la policía no contaba con las capacidades ni el entrenamiento necesario para este tipo de situaciones. Un mes después del atentado, el gobierno alemán encargó a este cuerpo frustrar cualquier situación terrorista a futuro. En diciembre de 2022, un grupo armado de 52 ciudadanos, soldados de élite y un antiguo miembro del Parlamento alemán planearon ejecutar un golpe de estado en el país europeo. Se dice que planeaban, entre otras cosas, asaltar el edificio del Parlamento, provocar condiciones similares a las de una guerra civil y deponer al gobierno federal para luego tomar el poder. El GSG-9 fue uno de los entes responsables de la frustración de estos planes. Fueron ayudados por agentes de varias unidades especiales de los estados federales para arrestar a los sospechosos y garantizar la seguridad durante las medidas de búsqueda. Como dato curioso, en videojuegos como Counter-Strike se pueden manejar unidades antiterroristas que pertenecieron a GSG-9. Número 9. Grupo de Respuesta Operacional, también conocido por las siglas GROM, Polonia. Es una de las 6 unidades de operaciones especiales del Comando de Tropas Especiales de Polonia y es una de las fuerzas especiales más elitistas del planeta. Este cuerpo se ha ganado el apodo de los cirujanos por su amplia capacitación médica y la preparación ante emergencias. Se fundó en 1990. El GROM se inspiró en otras fuerzas de élite internacionales como las británicas SAS, Delta Force y SEAL de los Estados Unidos durante sus primeros años. Los candidatos a formar parte de este cuerpo deben pasar exámenes psicológicos y de resistencia, al igual que del llamado examen de la verdad. Son pruebas sumamente duras que no todos los candidatos superan. El público no conocía la existencia del GROM hasta que recibió un amplio reconocimiento internacional en 1994 y 1995, después de su primera operación militar importante en Haití. La tarea principal de los soldados durante la misión fue la protección de personalidades extranjeras en territorio haitiano. Esta difícil tarea fue realizada por soldados polacos, el único contingente de las fuerzas multinacionales. También fue un componente importante del ejército polaco en la invasión de Irak en 2003 y fueron responsables de asegurar activos importantes y operaciones de contrainsurgencia. En 2021, durante la evacuación de Estados Unidos de Afganistán, este cuerpo acudió a desalojar a los ciudadanos polacos, algunos empleados del Fondo Monetario Internacional y del Comité Olímpico Internacional. Número 8. Comando de Guerra Especial del Ejército de la República de Corea,
mejor conocido por las siglas ROK-SWC. Es un comando militar estratégico del Ejército de Corea del Sur y es responsable de sus fuerzas de operaciones especiales. Desde 1993 ha capacitado a sus oficiales mediante su envío a varias instituciones de capacitación, como el Cuerpo de Entrenamiento de las Naciones Unidas de Europa del Norte, Polonia e Irlanda, y desde 1995 hacia el Centro de Mantenimiento de la Paz Pearson en Canadá. El periodo de servicio es de 4 años y 3 meses. Es largo comparado con el promedio internacional de 1 año y 9 meses. Trabaja en estrecha relación con las fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos y con otros aliados en misiones internacionales en materia de seguridad y defensa. Son consideradas una de las más grandes del mundo, aunque no se puedan ofrecer cifras al respecto, y las más probadas en combate del continente asiático. Las actividades internacionales más famosas de esta Fuerza de Operaciones Especiales las ha llevado a cabo la unidad Evergreen, que es una unidad voluntaria capacitada para realizar operaciones de seguridad en todo el mundo y brindar asistencia humanitaria durante despliegues en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Por ejemplo, en 1993, Somalia colaboró con la ONU en la operación de mantenimiento de la paz en Somalia. Los más de 500 hombres implicados eran rotados frecuentemente y participaron en la reparación de carreteras y la prestación de asistencia humanitaria durante la crisis en Somalia en ese momento. Número 7. Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, mejor conocido por sus siglas GIGN, Francia. Es la élite de la gendarmería francesa y una de las unidades antiterroristas más respetadas del mundo. Este grupo experto está conformado por 6 unidades: Hubert, Treppel, de Montfort, de Penfentenio, Haubert y Kieffer. Cada uno de ellos se especializa en tareas específicas que van desde el combate submarino hasta la aproximación a bases enemigas para extraer información útil y relevante. Su programa de capacitación, conocido por ser bastante severo, dura 14 meses. Varios documentales han registrado cómo un grupo de 120 reclutas se reducía a 18 en tan solo un par de semanas. Como cuerpo, su táctica más frecuente es llegar a la escena de un asalto lo antes posible y luego detener o eliminar a los perpetradores antes de que puedan causar más destrucción. Su intención en el marco de la seguridad es más preventiva. GIGN es reconocido por sus respuestas rápidas y sus técnicas de combate avanzadas durante situaciones adversas. Puede operar en cualquier parte del mundo. Según los informes, el grupo se enorgullece de haber formado parte de más de 1.800 misiones. Una de sus operaciones más destacadas fue en 1995, cuando GIGN y otras unidades de operaciones especiales del Ejército y de la Marina capturaron al mercenario francés Bob Denard, que se encontraba en las Comoras. También se han desplegado varios equipos GIGN en Afganistán para operaciones policiales y de apoyo. Número 6. Fuerza de Comando Marino, conocida por sus siglas MARCOS o MCF, India. Es la unidad de fuerzas especiales de India que opera bajo la Armada de la India. Se dice que el promedio de deserción de MARCOS es de alrededor del 98% de sus efectivos, es decir, solamente 2 de cada 100 candidatos se gradúan de su demandante capacitación. Inclusive, uno de los mejores aspectos de su programa de entrenamiento es el alto nivel de entusiasmo de los participantes. Reciben entrenamiento emocional además del entrenamiento físico. El origen de MARCOS data de la década de 1950, cuando las Fuerzas Armadas de India crearon una unidad especializada de buzos de combate. Ya que no fueron del todo eficientes, en 1986 la Marina de la India decidió crear una unidad de fuerzas especiales que pudiera realizar operaciones especiales en cualquier terreno. Tiene acceso al mejor armamento disponible que proviene de Rusia y de Estados Unidos, gracias a las relaciones diplomáticas estables que lleva con ambas potencias. MARCOS fue parte fundamental de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de India, creada para finalizar la guerra civil de Sri Lanka entre 1983 y 2009. Durante la operación Pawan, las operaciones de MARCOS capturaron con éxito puertos tácticamente importantes de la ciudad de Jaffna en Sri Lanka. Hoy en día, MARCOS se despliega en las regiones fronterizas junto con el ejército indio para realizar operaciones encubiertas contra el ejército chino y pakistaní. También ha desempeñado operaciones contra la piratería en el Mar Arábico y el Golfo Pérsico. Número 5. Grupo Alfa, Rusia.
es una unidad antiterrorista de operaciones especiales bajo las órdenes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Está compuesto por centenares de supersoldados entrenados bajo condiciones extremas durante 4 años. Ocasionalmente también se les llama Dirección A. También suelen ser confundidos con los Spetsnaz. Inclusive, muchas personas los llaman así. Sin embargo, no es del todo cierto. Esta palabra es un término muy general, usado para todas las fuerzas especiales de la Unión Soviética y de Rusia. El Grupo Alfa forma parte de ellos, pero este término engloba todas las que existen o hayan existido. Según se dice, solo 4 de sus miembros han fallecido en combate. El grupo fue creado en la década de 1970 durante la existencia de la disuelta Unión Soviética. A pesar de esto, ha permanecido en el tiempo y ha conservado su reputación internacional. Durante la existencia de la Unión Soviética, el Grupo Alfa de entonces participó en intervenciones armadas en Líbano, Afganistán y la región del Báltico. En el interior del país, y ya bajo la figura de Rusia, ha participado en casi todas las operaciones antiterroristas importantes, incluido el asedio al Teatro de Moscú en 2002. Sin embargo, el operativo más famoso fue el asedio a la escuela de Beslan en 2004, pues participaron en el rescate de 1.200 prisioneros que permanecían secuestrados por grupos chechenos. Según los datos disponibles, 31 terroristas y 350 civiles murieron. Número 4. Delta Force, Estados Unidos. En los últimos años, el nombre Delta Force se ha convertido en sinónimo de las fuerzas especiales. Sin embargo, no se suponía que fuera de esta manera. Delta Force, cuyo nombre oficial es Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta, es una fuerza de operaciones especiales estadounidenses, creada para atacar objetivos de alto valor y realizar operaciones de contraterrorismo, rescate en escenarios y reconocimiento. Dicho por los mismos oficiales de este cuerpo, la tasa de deserción dentro de sus aspirantes es alta por su elevado nivel de exigencia. En una clase de 240 candidatos, menos de 15 completan el curso. Los miembros de la Delta Force tienen una gran autonomía. Inclusive, es normal verlos vestidos con ropa de civil cuando se encuentran en su base de Fort Bragg. Esto se hace para encubrirlos, es decir, que no se sepa la identidad de estos soldados secretos. La idea de comenzar esta unidad fue sugerida por Charles Beckwith, un oficial de las Fuerzas Especiales, que había servido como oficial de intercambio con el Servicio Aéreo Especial del Ejército Británico durante la emergencia malaya. La propuesta consistía en una fuerza altamente adaptable y autónoma especializada en misiones encubiertas. El Pentágono de los Estados Unidos controla cuidadosamente la información de la Delta Force y no está dispuesta a comentar nada o dar a conocer datos sobre las unidades y sus actividades. En 2001 inició la Operación Libertad Duradera, en la cual miembros del Delta Force llegaron a Afganistán para buscar al líder terrorista de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. En 2004, este mismo grupo realizó un nuevo despliegue en ese país para apoyar las operaciones contra los miembros del grupo terrorista Al-Qaeda en la frontera con Pakistán. Los miembros de Delta Force que destacaron en Afganistán han formado parte de los equipos de operaciones especiales Omega del ejército y de la CIA, creados para cazar líderes talibanes, ya sea para su eliminación o para su captura. Número 3. Sayetet 13, también conocido en su país como Ha-Sayetet o la Flotilla, Israel. Es la principal unidad de fuerzas especiales de la Marina israelí, extremadamente eficiente en asuntos como contrainsurgencia, sabotaje marítimo, búsqueda, rescate y misiones de reconocimiento. Es una de las fuerzas de operaciones especiales más antiguas y respetadas del planeta, siendo frecuentemente comparada con las de potencias como Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Desde su fundación en 1964, Sayetet 13 se ha visto involucrada en casi todas las guerras israelíes importantes. Por ejemplo, los operadores de Sayetet 13 participaron en la guerra de Yom Kippur en 1973, logrando atacar con la ayuda de la agencia de inteligencia israelí Mossad a varios líderes de alto rango de la Organización para la Liberación de Palestina. Formó parte de la operación Ira de Dios, lanzada por Israel en represalia contra los responsables por el atentado terrorista conocido como la Masacre de Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972. Sin embargo, una de sus operaciones más famosas y que demuestra sus impresionantes habilidades fue el rescate de Entebbe en 1976, también llamada la Operación Thunderbolt, cuando unos terroristas secuestraron un avión de Air France que transportaba a 248 pasajeros. Toma ese nombre porque el avión se desvió inicialmente hacia Libia y luego llegó hasta el aeropuerto de Entebbe en Uganda. La operación de rescate fue exitosa, estaba prevista para llevarse a cabo en una semana y terminó en poco más de una hora. Solamente un soldado israelí falleció.
Número 2. Servicio Aéreo Especial del Ejército Británico, Reino Unido. Es una de las fuerzas especiales más antiguas actualmente activas y quizás las mejores que sirven al gobierno británico. Se formó en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Sus funciones en tiempos de guerra son las operaciones especiales, muy similares a las que desarrollan otros cuerpos señalados en esta lista. En tiempos de paz se dedican a combatir el terrorismo. Saltaron a la fama a nivel mundial tras su exitosa participación en la Operación Nimrod, sucedida entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 1980, en la que fue tomado por asalto el edificio de la embajada iraní en Londres. La operación tenía como propósito liberar a 26 rehenes que se mantenían secuestrados. También jugó un papel importante durante la guerra de Afganistán, librada entre 2001 y 2021. De hecho, en 2022 se inició una investigación porque supuestamente miembros del SAS mataron a decenas de detenidos de forma arbitraria en Afganistán, acusando a los escuadrones de competir entre sí para saber cuál mataba a más personas durante las operaciones en Helmand entre 2010 y 2011. Otros servicios de operaciones especiales británicos son el Servicio Especial de Embarcaciones, el Grupo de Apoyo de Fuerzas Especiales y el Regimiento de Reconocimiento Especial. Sobre ninguno de ellos ha recaído la importancia que tiene el SAS. La importancia del SAS británico se puede juzgar por el simple hecho de que muchas de las poderosas fuerzas especiales en el extranjero se basaron inicialmente en los principios del SAS. Un buen ejemplo es la Fuerza Delta estadounidense. Número 1. Cuerpo de Navy SEALs de los Estados Unidos. Es probablemente la unidad de fuerzas especiales mejor reputada del mundo y se ha caracterizado por la ruda y estricta preparación a la que son sometidos sus integrantes durante el período básico de entrenamiento. Te preguntarás por qué se llama SEAL. Es un acrónimo que refleja su capacidad para trabajar en el mar, sea, aire, air y tierra, land. Aunque se pueden rastrear sus orígenes desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam vio el nacimiento real de los SEAL tal y como los conocemos hoy. Los primeros grupos de esta unidad entraron en servicio en 1962 durante el mandato del presidente John F. Kennedy. Esta reputación nacional e internacional en su entrenamiento les ha permitido influir en el entrenamiento y la formación de varias unidades extranjeras. En 1955, por ejemplo, los equipos de demolición submarina proporcionaron fondos y capacitación para la Flotilla de Guerra Especial Naval de Corea del Sur. Un año después ayudaron con fondos, entrenamiento y formación del equipo de operaciones submarinas de la Armada de Filipinas. En 1966 establecieron el Grupo de Servicios Especiales de la Marina de Pakistán sobre la base de un entendimiento de seguridad mutua. A los SEAL se les ordena capturar o eliminar objetivos militares de alto nivel o recopilar información de interés detrás de las líneas enemigas. Los Navy SEAL han participado en muchas operaciones militares internacionales. Una de ellas fue la invasión a Panamá, ocurrida en 1989 durante la presidencia de George H. W. Bush, para arrestar al entonces líder militar del país centroamericano, Manuel Antonio Noriega. En esta operación militar, la Navy SEAL fracasó en su intento por tomar un aeródromo para evitar la movilización de Noriega vía aérea, pero lograron la explosión de un barco con el propósito de neutralizar a las fuerzas navales del país. Y si quieres seguir aprendiendo sobre temas militares, visita este video con los ejércitos más poderosos de Latinoamérica.